7:23. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie. Un gusto estar acá en Ecuavisa con la audiencia de ustedes. Buenos días. Vamos revisando en términos de impacto económico algunos de los temas que está incluyendo el proyecto. Ya escuchábamos al ministro referirse a los puntos que consideran son positivos y necesarios para combatir un déficit fiscal, pero ustedes han presentado críticas a algunos de esos puntos. Uno, la reforma que suprime algunas de las exenciones de pago de impuesto a la renta. Antes estaban expuestos los dividendos y las utilidades distribuidos en favor de sociedades extranjeras o personas naturales no residentes. Ahora plantean eliminar esa exención, terminan ahuyentando la inversión extranjera, ¿o cuál es el impacto? Bueno, yo creo que es muy importante, Stephanie, señalar cuál es el rol del sector productivo, del sector privado en el país. En efecto, nosotros como empresarios, ¿qué ofrecemos al país? Ofrecemos inversiones, ofrecemos empleo y ofrecemos desarrollo y bienestar. La propuesta que tenemos siempre desde el sector privado es trabajemos juntos por el Ecuador. Y esto creo que es algo fundamental. El país ha atravesado una situación muy crítica a lo largo de los 12 días del paro. Y esta situación, ¿qué nos deja o qué lecciones nos deja? Nos deja ante todo una fractura social, nos deja también una fractura política. Y si a esto le añadimos el tema económico, entonces vemos que la situación es muy compleja. Por eso el primer mensaje muy claro que quiero dejar a nombre del sector empresarial es que estamos comprometidos con el Ecuador. Vamos un poco a los antecedentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la economía nacional y con las ventas? Ok, pero vamos por tiempo, Pablo, si me permite, analizando algunos de los puntos, porque en el programa hemos revisado algunos, entonces tenemos previsto plantear algunas de las observaciones que ustedes concretamente han hecho. Entonces, refirámonos al primer tema que yo le consultaba. Muy bien. Mire, el primer tema que usted me consultaba, acá está la tasa efectiva en la cual se establecería el impuesto a la renta para los dividendos pagados a personas no residentes. Una tasa efectiva del 42,62%. La crítica que nosotros hemos hecho frente a este tema en la Asamblea Nacional ha sido que si se expidió una ley de fomento productivo el año anterior con el objetivo de atraer inversión extranjera, no podemos dar un mensaje negativo a la comunidad internacional y a los mismos, digámoslo así, inversionistas nacionales que legítimamente pueden transferir sus dividendos al exterior. ¿Qué es lo que proponemos frente a este tema? Que se elimine ese impuesto y que se mantengan las reglas tal cual como estaban. Otro tema que también es muy importante. Pero planteaban en ese caso que si se va a aumentar la carga tributaria en la distribución sea solo a la realizada a paraísos fiscales. Las reglas tributarias en el Ecuador establecen que si es que una persona se encuentra domiciliada en un lugar que tenga mejores beneficios tributarios, ya no se utiliza la palabra paraíso fiscal, pero mejores beneficios tributarios, entonces tendrá que pagar la tarifa más alta. Nosotros lo que consideramos es que el Ecuador requiere de capitales frescos, de inversión, por ejemplo, en las distintas áreas que se requieren en el Ecuador, como son los recursos naturales, el tema de la minería, el tema del petróleo, el tema de la misma manufactura, el turismo, entre otras, deben ser beneficiadas de esas inversiones y no sancionadas, y eso es lo que nosotros hemos puesto en la mesa de discusión en la Asamblea Nacional. También hay cambios para las empresas que podían deducir por la capitalización de utilidades. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué impacto tendría para las empresas? ¿Qué significa, y expliquemos un poco a la ciudadanía, una capitalización de utilidades? Significa que el empresario, en vez de recibir su dividendo, como legítimamente lo puede hacer, vuelve a reinvertir eso en la empresa. ¿Y qué efecto causa esto? Causa un efecto muy importante. En primer lugar, la generación de empleo. En segundo lugar, puedes tú comprar materiales y equipos que mejoren tu productividad y tu competitividad. Entonces, el hecho en que sancionamos, digámoslo así, tributariamente esta acción, sin duda es un desincentivo. ¿Qué pedimos desde el sector productivo, desde el sector industrial, desde el sector del comercio? Lo que pedimos es que nos pongan reglas claras y que nos permitan trabajar. Repito y ratifico, el sector productivo nacional está convencido de que la única manera de sacar al Ecuador es trabajando. Por eso es que hay que plantearse una pregunta. Señores, miembros de la Asamblea Nacional, que en este momento está en sus manos esta ley tributaria. Esta ley
es perfectible, hagan las correcciones necesarias y podamos sacar adelante al Ecuador todos juntos trabajando. Entonces sí hay que hacer algunos ajustes. Un tema que es muy importante, Stephanie, es que conceptualmente se reduce a 2.5% el impuesto de salida de divisas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se elimina la posibilidad de que el sector productivo obtenga un crédito tributario. Esto podría generar una afectación de más de 230 millones de dólares. ¿Qué es lo que solicitamos entonces acá? Que no se reduzca el ISD, pero que tampoco se elimine ese crédito tributario. Porque por un lado, dices, bueno, conceptualmente está bien. Podría ser peor. Ahora, sobre el impuesto único y temporal a las empresas, lo que se fija por unos 3 años, Alberto Acosta estuvo con nosotros esta semana, nos decía que tampoco ve como una solución el proyecto que plantea el gobierno, pero, por ejemplo, porque lo que respecta a las empresas se podría recaudar mucho más. Escuchemos algo de lo que nos dijo. Una medida que plantea el gobierno, que es gravar en el 0.2% a la facturación de más de 10 millones de dólares, podría ser revisada. ¿Qué espera conseguir el gobierno con el 0.2%, una contribución especial? Al año espera recibir 177 millones de dólares, en 3 años 532 millones de dólares. Subamos a 1%. ¿Qué es 1% para una facturación de más de 10 millones de dólares? Podríamos recibir al año 885 millones de dólares y en 3 años 2.655 millones de dólares. Insisto, hay que buscar medidas que sean suficientemente creativas y que no graven al pueblo ecuatoriano ni a los sectores medios, sino que los grupos más acomodados sean los convocados a contribuir para resolver los problemas. ¿Qué dice el sector empresarial sobre eso? Mire, una reforma tributaria sin lugar a dudas no causa un impacto positivo ni en el sector empresarial ni tampoco en el sector productivo nacional. Pero en este momento tenemos que estar conscientes de que hay un bien mayor y ese bien mayor se llama paz social. Por eso estamos dispuestos a acudir al diálogo, a ir nuevamente a la Asamblea Nacional, a trabajar técnicamente con la Comisión de lo Económico para hacer los ajustes necesarios. Lo que plantea el economista Acosta es cargar de más impuestos a las mismas empresas y eso está absolutamente equivocado y es erróneo. Lo que hay que hacer aquí es ampliar la base tributaria y generar riqueza para poder cobrar más impuestos. ¿Cómo generamos más riqueza? Fomentando las exportaciones, fomentando las inversiones, generando un buen clima de trabajo en el Ecuador. Aquí hay que pensar también en la base de la pirámide. ¿Quién es la base de la pirámide? Los pequeños productores, los microproductores, y por eso es que hay que fomentar también a esos pequeños productores para que puedan irse encadenando productivamente. Y este es un tema fundamental en el cual hay que trabajar. La Asamblea Nacional hace un par de semanas aprobó la ley de emprendimiento. Este es un muy buen signo, pero a esa ley de emprendimiento también hay que irle atando con reformas, por ejemplo, en materia laboral. ¿Cómo conseguir unas reformas laborales adecuadas que no causen inestabilidad social? A través del diálogo. Por eso, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde el sector empresarial, hemos acudido a la Organización Internacional del Trabajo para que sea una mediadora dentro del diálogo que tiene que existir en lo que tiene que ver con reformas laborales. Por eso es que planteamos al Ecuador que trabajemos todos juntos para salir de esta crisis. Y esas son algunas de las observaciones de Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:31. Vamos.